Bienvenidos a la unidad número 4. Complementando el tema estructura, en esta presentación lo que vamos a ver es la departamentalización. La definición, los tipos de departamentalización que existen, los principios y organigramas. Retomando los conceptos desarrollados por los autores clásicos y neoclásicos como introducción para definir la departamentalización, podemos decir que la especialización vertical y la horizontal son formas diferentes de dividir el trabajo. La vertical es una división de trabajo en términos de autoridad y responsabilidad, mientras que la departamentalización es una división del trabajo que se basa en las diferencias entre los distintos tipos de tareas que ejecutan los órganos. Los departamentos son sectores que agrupan actividades homogéneas, esto es, del mismo tipo. Por ejemplo, en un departamento comercial se agruparán las funciones que se relacionan con la venta del producto o servicio, desde la investigación del mercado, el marketing, la publicidad, las ventas, la planificación comercial, etc. Aquí hacemos una aclaración. El término departamento se emplea con un significado genérico y aproximado. Se puede referir a un departamento o a una división, sección, unidad organizacional o sector. En algunas empresas, la terminología departamental es entendida con rigor e indica relaciones jerárquicas bien definidas. En otras, la terminología es informal y no se sujeta a un orden. De ahí la dificultad para consensuar una terminología universal. El proceso de agrupación de actividades homogéneas en departamentos se denomina departamentalización. Este proceso debe ser el resultado final en el que se decide qué trabajo debe ejecutarse, qué tipo de decisiones deben tomarse, en qué sectores, quiénes son los responsables del cumplimiento, de quiénes dependen de ellos, etc. Existen diferentes tipos o criterios de departamentalización. Los criterios de departamentalización son los que nos permitirán realizar la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con la finalidad de aplicar un modelo de organización específico. Para llegar a determinar esos criterios, se tiene que aplicar el siguiente procedimiento: listar todas las funciones de la empresa, clasificarlas según su función, agruparlas según orden jerárquico, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas, especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las funciones y los puestos y establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Como estamos hablando de la división del trabajo por tipos de especialización, es obvio que cada empresa puede tener una forma de departamentalización diferente de acuerdo a su realidad. Por eso, a continuación, vamos a ver los principales tipos existentes, su definición, ventajas y desventajas, y se les presenta un ejemplo gráfico de cada criterio. El primer criterio que vamos a ver es la departamentalización por funciones. Este es uno de los tipos de enfoque más común que existe. La departamentalización por función es el proceso de agrupar actividades y tareas de acuerdo con las funciones principales desarrolladas por la empresa. Se crean áreas en la empresa agrupando a personas especialistas en determinada actividad. En el ejemplo podemos ver que las áreas de producción, marketing y finanzas dependen de la gerencia general. Departamentalización por productos. Se basa en la agrupación de las actividades de acuerdo con los productos o servicios ofrecidos por la empresa. Su característica primordial es que requiere de una estructura flexible y cambiante. La agrupación de actividades con base en productos o línea de productos ha cobrado creciente importancia en empresas de gran escala y multiplicidad de líneas de producto. Habitualmente, las compañías que adoptan esta modalidad de departamentalización se hallaban organizadas anteriormente por funciones. Cada departamento tiene completa autonomía y autosuficiencia en sus propias unidades de producción, ventas, investigación y desarrollo. En el ejemplo podemos ver que cada división está departamentalizada de acuerdo a los distintos tipos de productos de la empresa.
Departamentalización por tipo de cliente. La departamentalización por clientela involucra la diferenciación y la agrupación de las actividades según el tipo de persona o personas para quienes se ejecuta el trabajo. Las características que se deben tener en cuenta son edad, sexo, nivel socioeconómico, tipo de consumidor, etc. Los dueños y los gerentes de negocios ordenan con frecuencia las actividades sobre esta base para atender los requisitos de grupos de clientes claramente definidos. La departamentalización por clientes refleja en la organización la importancia que ésta le da al cliente. Es decir, el cliente es el rey. Es un criterio importante cuando las organizaciones tratan con diferentes clases de clientes, con diferentes características y necesidades. En el ejemplo podemos ver las gerencias que dependen de la gerencia general de una empresa de turismo que están departamentalizadas de acuerdo al tipo de clientes. En este caso tienen distintos segmentos de clientes. Departamentalización por área geográfica o territorial. Requiere diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con la ubicación donde el trabajo se desempeñará o con un área de mercado a ser servida por la empresa. La departamentalización territorial es bastante común en empresas que operan en amplias áreas geográficas. En este caso puede ser importante que las actividades en una determinada área del territorio se agrupen y se asignen a un gerente. Este tipo de departamentalización es más indicada, por ejemplo, para el área de producción y de venta, siendo poco utilizada en el área financiera, ya que ésta no siempre permite la descentralización. En el siguiente gráfico podemos observar que de la gerencia comercial dependen, por ejemplo, las 3 zonas de venta. Departamentalización por proceso, también conocida como departamentalización por fases del proceso. Se utiliza con frecuencia en las empresas industriales, en los niveles más bajos de la estructura organizacional, en las áreas productivas o de operaciones. El proceso es un conjunto de actividades estructuradas y destinadas a generar un producto específico para un cliente o mercado determinado. Es un orden específico de las actividades de trabajo en el tiempo y el espacio con un principio y un fin, con entradas y salidas identificadas con claridad. Esta base de departamentalización se puede encontrar, por ejemplo, en el agrupamiento de los procesos de pintura o la colocación en un área de la planta de las prensas troqueladoras o máquinas automáticas para fabricar tornillo, etc. En esta clase de departamentalización se reúnen las personas y los materiales con el fin de llevar a cabo una operación en particular. Por eso es muy importante conocer las fases del proceso. Por último vamos a ver la departamentalización por proyectos. La agrupación u organización con base en proyectos implica la diferenciación y la agrupación de las actividades en relación con las salidas o resultados a uno o varios proyectos de la empresa. Es una estrategia que utilizan las organizaciones muy grandes que fabrican productos que involucran una gran masa de recursos y que requieren mucho tiempo para producirlos. La agrupación por proyectos permite lograr un elevado grado de coordinación entre las partes involucradas, que abandonan sus posiciones anteriores para dedicarse temporalmente a determinado proyecto que las absorbe por completo. En la práctica es difícil encontrar una aplicación pura de un único tipo de departamentalización en una entidad. Lo común es encontrar una combinación de diversos tipos de departamentalización. La departamentalización no es un fin en sí, sino una manera de organizar las actividades de la empresa con el propósito de que ésta pueda alcanzar sus objetivos. 5 principios que, si bien no son absolutos y a veces chocan entre sí, permiten resolver el problema de la departamentalización. Principio de mayor uso. El departamento que más utiliza una actividad debe tenerla bajo su jurisdicción. Principio de mayor interés. El departamento que presente el mayor interés por una actividad debe supervisarla, pues se hace más eficiente en ella. Principio de mayor valor agregado.
Las actividades que agreguen más valor a las actividades de la empresa deben tener preferencia sobre las demás. Principio de separación del control. Las actividades de control deben ser autónomas. Principio de supresión de la competencia. Se debe eliminar la competencia entre departamentos agrupando diversas actividades en un único departamento. Ahora vamos a ver qué es un organigrama. Un organigrama tiene por objeto representar gráficamente, total o parcialmente, la estructura orgánica formal de una entidad, o sea, el conjunto de relaciones que existen entre las unidades o sectores componentes de la misma. Recordemos que la estructura formal es aquella explícita y oficialmente reconocida por la organización. Representa su esqueleto, donde a través de ella advertimos los puestos jerárquicos, las relaciones funcionales, etc. Debemos resaltar que un organigrama no es la organización propiamente dicha, sino una representación analógica de ella. Es fundamental que los organigramas se mantengan actualizados, porque de lo contrario se tornará una herramienta inútil, puesto que no podrá dar cuenta de la situación actual de la organización y no servirá como medio de información, de análisis de las comunicaciones internas y para la toma de decisiones. Ventajas del organigrama. Puede apreciarse a simple vista la estructura general y de las relaciones de trabajo en la compañía. Nos muestra quién depende de quién. Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integra la organización. Y también tienen algunas desventajas, porque nos muestra solamente las relaciones formales de autoridad, olvidando las relaciones informales significativas. Nos señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles y algunos administradores descuidan actualizarlos. Los organigramas se pueden clasificar según su contenido y según su forma. Analíticos son los organigramas específicos, los cuales suministran una información detallada. Incluso se complementan con información anexa y por escrito. Se destinan al uso de los directores, expertos y personal del Estado Mayor. General, este tipo de organigrama facilita una visión muy sucinta de la organización. Se limita a las unidades de mayor importancia. Se lo denominó general por ser de los más comunes. Suplementarios. Estos organigramas se utilizan para mostrar una unidad de la estructura en forma analítica o más detallada. Tales unidades pueden ser una dirección, una división, un departamento, una gerencia, etc. Son complementos de los analíticos. Y de acuerdo a la forma, pueden ser verticales, que son los más clásicos, horizontales, de izquierda a derecha, mixto, escalares o circulares. Es conveniente que quienes diseñen los organigramas y quienes los utilicen o analicen empleen una técnica común, o sea, que se expresen en un lenguaje común a todos ellos y comprendidos por todos. El organismo nacional que estandariza dicho lenguaje es el IRAM, Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, hoy llamado Instituto Argentino de Normalización y Certificación, quien fijó a través de la norma 34.504 reglas convencionales para el diseño de organigrama. A continuación vamos a ver cuáles son los elementos del organigrama. Cada unidad orgánica o sector de la estructura es representada mediante un rectángulo al cual denominamos entagrama. Dentro de él se indica en forma obligatoria la denominación del área y optativamente el nombre del personal que ocupa el cargo responsable jerárquico, cantidad de personal que compone el área, partida presupuestaria que lo representa, etc. Las líneas de autoridad o dependencia son las líneas que relacionan jerárquicamente los entagramas. Vale decir que son aquellas líneas que unen los entagramas de mayor jerarquía con los de igual o menor jerarquía dependiente de ellos.
Las líneas de vinculación son líneas que representan relaciones funcionales no jerárquicas entre los centigramas. Se emplea para los casos de asesoramiento externo y para representar la relación existente cuando un mismo sector está conectado funcionalmente con otro sin que exista dependencia jerárquica entre ellos. Se representa con líneas punteadas. Y por último, tenemos el conector. A veces deben interrumpirse los organigramas para continuarlos en otras hojas, generalmente por su gran tamaño. Otras veces es preciso relacionar dos o más organigramas entre sí. En estos casos se utiliza el conector, el cual se representa mediante lo que sería un pentágono en forma invertida, pudiendo ser conector de entrada o conector de salida del organigrama. Para finalizar, les recuerdo que la bibliografía correspondiente a departamentalización la van a encontrar en el capítulo 9 del libro de Chiavenato, Implicaciones de la teoría neoclásica, la departamentalización, y en el apunte complementario de organigrama que van a encontrar junto con el material de la clase subido en el Classroom. Muchas gracias por su atención.